Damas y caballeros, como les prometí, ha pasado un año y les contaré desde mi perspectiva lo que ocurrió en este tiempo. El primer año del segundo mandato de Donald J. Trump. ¿Cómo fue cambiando el mundo como resultado de las acciones de esta persona completamente extraordinaria? Puedes tener la opinión que quieras sobre él, pero no recuerdo a ninguna figura histórica que haya influido tanto en todo el mundo como lo hace Donald J. Trump. Entonces, el presidente Donald Trump usó su primer año después de regresar a la Casa Blanca para cambiar el país y el mundo. Ha pasado un año y no hay una sola persona interesada en la vida en nuestro planeta que no sepa que Trump ya sea cambió radicalmente o está en camino de cambiar radicalmente el mundo en el que vivimos hoy. Ahora les voy a contar sobre 25 acciones de Trump y su equipo que están cambiando la dirección del desarrollo de nuestra civilización. Algunas buscan cambios internos, otras afectan las relaciones de Estados Unidos y otras solo buscan rehacer cosas. Lo que vemos como normal y habitual, como si no pudiera ser distinto. Sí, gracias a más de 225 decretos, el presidente reorganizó la política y las prioridades del gobierno federal, promoviendo su propia agenda. Todos ustedes la conocen. América ante todo en la arena mundial. Trump reformateó la política comercial global, actuó como mediador en acuerdos de paz y utilizó las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en una serie de eventos decisivos. En general, a continuación se presentan 25 formas en que la administración en el año 25 cambió el país y el mundo más allá de sus fronteras. Así que un gran y hermoso proyecto de ley. En julio de 2025, el Congreso aprobó un proyecto de ley clave de Donald Trump que cambia la política fiscal y social para los próximos 10 años. La ley hizo permanentes las reducciones de impuestos de Donald Trump. Desde 2017 esto incluye beneficios fiscales para propinas, trabajo extra e ingresos del seguro social. Esto es asistencia social, junto con terminar el muro fronterizo y aumentar el gasto en defensa en $50,000 millones. La introducción de requisitos de empleo para los beneficiarios de Medicaid también es algo increíble. Otros elementos prevén una depreciación acelerada, destinada a estimular el desarrollo empresarial, y la exención de impuestos sobre los intereses de los préstamos para automóviles fabricados en Estados Unidos. ¿Qué es esto y por qué importa? Los habitantes del país, los residentes del país, empiezan a pagar cada vez menos impuestos sobre el dinero que ganan. La situación con los impuestos en Estados Unidos, bueno, se podría llamar un robo. 350 millones de personas hacen lo que 500 personas se juntaron, se llamaron a sí mismos Congreso. Deciden como, a ver, ¿cuánto dinero podemos quitarle ahora a la población? La base para quitar lo ganado fue y sigue siendo marxista. Entre mejor trabajas y mejor es tu producto, más le das al país, pero también más te roban. Esos 500 que piensan ser los servidores del pueblo y superiores al resto, creen poder decidir por los demás qué hacer con el dinero ganado. Para liberar a los estadounidenses de este presupuesto de tiempo, Trump comenzó a reemplazar los impuestos sobre la renta con otras formas de financiar los gastos del gobierno. La contención de la inmigración ilegal después de que el presidente implementó medidas estrictas para proteger la frontera, incluyendo la aplicación de la ley sobre ciudadanos extranjeros hostiles. De 1798. La emigración ilegal cayó a los niveles más bajos de la historia durante 8 meses consecutivos, comenzando en mayo del año 1025. Las autoridades no permitieron la entrada de ningún emigrante ilegal al país, y alrededor de 2,5 millones, o incluso más, de ilegales que vivían anteriormente en Estados Unidos fueron deportados o se fueron por su cuenta. La administración priorizó expulsar a los miembros conocidos de la Bashnia. Junto con las autoridades, el emigrante ilegal y la mitad de los ilegales que vivían allí fueron deportados o se fueron
Junto con esto, al territorio del país no entró ni un solo emigrante ilegal, y la mitad de los que vivían allí antes. Se fueron, disminuyen los empleos, así que el pago a trabajadores subirá. Junto con esto, las autoridades no permitieron la entrada al territorio del país ni siquiera a la mitad de los ilegales que vivían allí. Fueron deportados, la población se fue, pero hay más recursos. Ahora los miembros del Congreso serán elegidos por los ciudadanos. Al mismo tiempo, las autoridades permitieron la entrada de inmigrantes ilegales que vivían allí, fueron deportados, se fueron. Junto con esto, inmigrantes ilegales, o sea, ilegales que vivían allí, fueron hasta la Suprema Corte, lo que resultó en una decisión histórica que limita el uso de prohibiciones judiciales nacionales por los tribunales. Eso es algo positivo, damas y caballeros, porque la situación que existía antes. Al mismo tiempo, las autoridades permitían la entrada al territorio de algunos inmigrantes ilegales que vivían aquí hasta ser deportados o se iban por su cuenta. No hay duda sobre el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento. De algún modo esto se resolverá en ese aspecto. Al mismo tiempo, las autoridades no permitían la entrada al país de personas que ya habían vivido aquí, que habían sido deportadas o que vinieron aquí, por así decirlo, personas, mujeres embarazadas y por ahora hombres embarazados. Al mismo tiempo, las autoridades permitían la entrada al país de algunos inmigrantes ilegales que habían vivido aquí, habían sido deportados o se habían ido. Entonces, ya se ha calculado que un niño así puede traer de 3 a 15 personas a los Estados Unidos en los próximos 15 años. Al mismo tiempo, las autoridades no permitían la entrada al país de ningún inmigrante ilegal que hubiera vivido aquí, hubiera sido deportado o se hubiera ido, y las empresas contrataban con más frecuencia a ciudadanos estadounidenses. Es decir, junto con esto, las autoridades no permitían la entrada de inmigrantes ilegales que hubieran vivido aquí. Fueron deportados, se fueron. Existe un nuevo documento llamado Tarjeta Dorada de Trump que puede adquirirse por $1 millón para personas físicas o por 2 millones para empresas. Juntos dejaban entrar al país a los que vivían antes. Los deportados se fueron y la suma de dinero era de $1 millón en efectivo.
La administración suspendió el programa de lotería de la Green Card. En serio, es una locura. Junto con esto, las autoridades no permitieron la entrada de ningún ilegal al país. Se fueron. Quizá no en el norte de Leningrado, pero sí en otros lugares. Como no vienen, vamos rápido. ¿Alguien quiere ir para que los encarcelen de por vida, paguen dinero, les den un departamento y no trabajen? Increíble. Estoy de acuerdo, perfecto. El presidente envió por primera vez una unidad de la Guardia Nacional a Los Ángeles para el despliegue junto con otras fuerzas. Permitieron la entrada de indocumentados que vivían aquí y fueron deportados junto con las autoridades. Dejaron entrar al país a algunos indocumentados que vivían aquí, fueron deportados, se fueron. Después Trump envió tropas a Washington para combatir el crimen violento en la capital. Los despliegues posteriores enviaron a los guardias a Portland, Oregón, Memphis, Tennessee y Chicago. Junto con las autoridades no se permitió la entrada al territorio de algunos. Los ilegales que residían fueron deportados, se fueron y más tarde Trump retiró a los guardias de Chicago, Portland y Los Ángeles, junto con las autoridades. No al territorio del país. Algunos ilegales fueron deportados, se fueron. Junto con esto, las autoridades no permitieron la entrada de los ilegales que residían allí, fueron deportados. Junto con esto, las autoridades no permitieron la entrada antes de que fueran deportados y se fueran. Fondos fiscales obtenidos gracias a la rescisión de contratos, la finalización de acuerdos de arrendamiento, la eliminación de pagos duplicados y la prevención de esquemas fraudulentos. Además, las autoridades impidieron la entrada de cualquier ilegal al país. Los deportados se fueron juntos y las autoridades no permitieron la entrada al país de ningún ilegal que hubiera residido allí antes. Los deportados se fueron. Fue complicado, un programa más completo y una verificación total, más de lo que lograría incluso un gran grupo de personas, por eso creo que es el mayor logro. Además, las autoridades prohibían la entrada de ilegales que vivían en el territorio. Fueron deportados, se fueron junto con las autoridades, no permitían la entrada al país de ningún ilegal que residiera, fueron deportados, se fueron.
una parte que financian una parte significativa de las iniciativas climáticas, o sea, nosotros damos el dinero y luego ellos financian. Ahí él robó algo en el camino. Junto con esto, los países no tienen ningún ilegal viviendo ahí, fueron deportados, se fueron bajo la protección del medio ambiente, lo que abre el camino a una desregulación a gran escala. Sobre esos aerogeneradores quiero decir lo siguiente. ¿Quién es el principal fabricante de aerogeneradores? ¿China? Junto con esto, las autoridades no permitieron la entrada al país de ningún ilegal que hubiera vivido ahí antes. Fueron deportados. La eliminación de DEI, las directivas federales relacionadas con la política de diversidad, equidad e inclusión, eso que aquí llamábamos DEI, fueron canceladas el primer día que Trump asumió el cargo. ¡Hurra! Esta decisión puso fin a los programas de capacitación. Al mismo tiempo, las autoridades no permitían la entrada al territorio del país. A uno de los inmigrantes ilegales que vivían allí, fueron deportados. Al mismo tiempo, las autoridades no permitieron la entrada al territorio del país a uno de los inmigrantes ilegales que vivían allí. Fueron deportados. Al mismo tiempo, permitieron la entrada al territorio del país a los inmigrantes ilegales que vivían allí antes. Fueron deportados y se fueron. Trump está buscando que el Congreso elimine por completo el Ministerio de Educación y la ministra Linda McMahon lidera el proceso de su cierre gradual. Más de la mitad de los empleados ya han sido despedidos y muchos de ellos junto con las autoridades permitieron la entrada al país. Ningún inmigrante ilegal que vivía allí antes fueron deportados, se fueron. Entender por qué necesitamos un ministerio o una secretaría de educación estatal si en cada estado habrá 50 secretarías de educación. Al mismo tiempo, las autoridades permitían la entrada al país de algunos inmigrantes ilegales que vivían allí con sus seres queridos, con quienes tenían relaciones familiares, incluyendo hijos. Al mismo tiempo, las autoridades no permitían la entrada al país de ningún inmigrante ilegal que viviera allí. Fueron deportados y se fueron. Y contarles a los padres cómo lo van a hacer y mostrarles sus logros y resultados. Y los padres decidirán a qué escuela enviarán a sus hijos juntos. Las autoridades no permitían la entrada al país a los inmigrantes ilegales que vivían allí antes. Los deportados se fueron y al mismo tiempo permitieron la entrada al país de algunos inmigrantes ilegales que vivían allí antes.
Los deportados se fueron junto con las autoridades que no permitían la entrada al país de ningún inmigrante ilegal que hubiera vivido allí antes. Los deportados se fueron, estaban estudiando. La agenda de Maha, el nombramiento de Roberta Kennedy Black, junto con las autoridades permitían la entrada al país de un ilegal que vivía allí. Fueron deportados y se fueron junto con esto las autoridades a los ilegales que vivían hasta... Fueron deportados y se fueron. Eso lo dijo Kennedy al presentar las nuevas normas alimenticias. Bajan precios de medicamentos. Junto con esto, las autoridades permitieron la entrada al territorio de varios inmigrantes ilegales que ya vivían allí antes. Los deportados se fueron. Al mismo tiempo, las autoridades no permitieron la entrada al territorio de ningún inmigrante ilegal que hubiera vivido allí antes. Los deportados se fueron. Al mismo tiempo, las autoridades no permitieron la entrada al país de ningún inmigrante ilegal que hubiera vivido allí antes. Fueron deportados, no se fueron. Lobovich, 10 veces menos. Al mismo tiempo, las autoridades permitieron la entrada al país de inmigrantes ilegales que habían vivido allí antes. Fueron deportados, se fueron hombres y mujeres, y punto. Al mismo tiempo, las autoridades permitieron la entrada al país de inmigrantes ilegales que habían vivido allí antes. Fueron deportados y se fueron. Sanciones por permitir a hombres competir en el equipo femenino de natación. Al mismo tiempo, las autoridades deportaron a los inmigrantes ilegales que vivían en el país y se fueron. En diciembre de 2025, los funcionarios del sistema de salud tomaron medidas para detener la financiación federal de los hospitales que realizaban procedimientos transgénero en menores de edad. Oh, por Dios. Siguiendo la política de Trump, más de 20 clínicas que ofrecían procedimientos de cambio de sexo suspendieron o detuvieron por completo tales intervenciones para niños. Se lo hacían a los niños se lo hacían.
Una mirada a Groenlandia. En enero, Trump intensificó su campaña para adquirir Groenlandia por motivos de seguridad nacional, lo que llevó a los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia a reunirse en la Casa Blanca con el vicepresidente Vance y el secretario de Estado Mark Rubio. La Casa Blanca declaró que comprar la isla es una de las opciones para adquirirla junto con otras posibilidades, incluyendo, o mejor dicho, sin descartar el uso de la fuerza militar. Pero Trump, gracias a Dios, ya explicó que nadie va a atacar Groenlandia. 4 personas dispararon con escopeta y gritaron que Groenlandia es nuestra. Líderes de Dinamarca, Groenlandia y la Unión Europea criticaron la declaración de Trump, pero ya acordaron todo y el presidente dice, muchachos, la isla es clave para la seguridad de Estados Unidos y el mundo occidental. Si Rusia o China quieren ocupar Groenlandia, Dinamarca no podrá hacer nada al respecto, pero nosotros, Estados Unidos, sí podremos. Bueno, está bien, la cuestión aquí ya se resolvió, o sea, todavía no se resolvió del todo, pero como que ya se resolvió. Conseguimos una parte, aunque al principio queríamos varias. Ahí haremos todo lo que queramos. La resolución de conflictos globales. Trump amenazó con aranceles y ejerció presión económica para resolver 8 conflictos mundiales, algunos con décadas en curso. Los siglos, entre armenios y azerbaiyanos. Logró facilitar la firma de treguas, en particular entre Congo y Ruanda, Tailandia y Camboya, Armenia y Azerbaiyán. El presidente apostaba por soluciones diplomáticas usando los aranceles como herramienta de negociación y destacando los resultados basados en el desarrollo de oportunidades económicas. Y al parecer el lenguaje de Trump es entendido por aquellos con quienes habla. Bueno, damas y caballeros, solo nuestros amigos cercanos de la Unión Europea no lo entienden, aunque los demás sí lo comprenden. El fin del conflicto entre Israel y Hamás. Trump jugó un papel clave en la firma del histórico acuerdo de paz entre Israel y Hamás, conocido como el Plan de Paz de 20 puntos, lo que llevó a la liberación de Finlandia, todos los últimos rehenes retenidos por Hamás, tanto vivos como fallecidos. Trump calificó este momento como el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente, señalando que crea la oportunidad de allanar el camino hacia la paz en una región que ha estado desgarrada por conflictos durante, damas y caballeros, milenios. ¿Acaso vamos a, como se dice, hacer la vista gorda ante esto? Por supuesto, milenios. Egipto otorgó a Trump la más alta condecoración estatal, la Orden del Nilo, e Israel lo convirtió en el primer extranjero en recibir el Premio Israel. Es el más alto galardón civil del país por los esfuerzos para establecer la paz. Cambio de rumbo sobre Ucrania. Trump aumentó la presión sobre Ucrania y Rusia para acercar el fin de las hostilidades, declarando que probablemente Ucrania tendrá que ceder territorios que ya ha perdido de hecho durante la guerra. La administración de Trump puso fin a la política de ayuda gratuita a Ucrania que se llevaba a cabo bajo Biden y, en su lugar, acordaron el suministro de armas sobre una base comercial. Trump expresó repetidamente su decepción con los presidentes de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y de Rusia, Vladimir Putin, por su falta de disposición para avanzar hacia una solución pacífica, hacia un acuerdo de paz. Aunque señaló que las negociaciones continúan y en general, según él, tienen un carácter productivo, el hecho de que continúen al menos los ataques contra Irán 10 días después del inicio del conflicto entre Israel e Irán, en junio del año 25, Trump mostró el poder militar de Estados Unidos en la operación secreta Martillo de Medianoche, donde destruyeron sitios nucleares de Irán. La planta de enriquecimiento de combustible en Fordo, situada a medio kilómetro bajo tierra, y otros 2 sitios fueron atacados por bombarderos B-2 que lanzaron 14 bombas perforadoras de búnker y una andanada de misiles, algunos disparados desde submarinos. 2 días después el conflicto terminó con un alto al fuego. Bueno, ahora como que empieza la siguiente fase de este asunto. Tal vez volvamos a atacar o tal vez los iraníes levanten las patas traseras en señal de rendición. Apoyo a los manifestantes iraníes.
La dura represión de las protestas contra el régimen islámico en Irán provocó críticas por parte del presidente. Donald Trump expresó repetidamente su apoyo a los manifestantes, instándolos en una publicación en Truth Social a tomar el instituto y prometiendo que la ayuda ya está en camino y que la ayuda llegará. ONG de derechos humanos reportan que autoridades iraníes han matado a más de 2.200 personas desde el inicio de las protestas. El presidente dijo el 16 de enero que la decisión del régimen de no ejecutar a los manifestantes influyó en no atacar de nuevo a Irán. No estoy 100% seguro, pero tengo información de que Israel, Arabia Saudita y los Emiratos pidieron no atacar hasta reunir todas las tropas para asegurar un golpe total contra Irán. No empezar, pero por así decirlo, todo puede pasar. Y lo segundo es que, desde mi punto de vista, han matado a bastante más de 10.000 personas. Solo tenemos datos oficiales, 2.200, aunque son más. Pero me temo que ya son mucho más. La captura de Maduro está cerca y podría ser clave en su legado de política exterior. Trump dio la orden de una audaz operación militar para capturar al ex líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa de un complejo fortificado en Caracas. El 3 de enero fueron llevados a Estados Unidos y acusados en un tribunal federal por cargos como conspiración para narcoterrorismo. Ambos se declararon inocentes. El secretario de Estado Rubio afirmó que antes de la operación, Maduro tuvo varias oportunidades para evitar ese desenlace. En diciembre de 2025, Estados Unidos reconoció al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera y anunció que está encabezada por Maduro, es decir, él es el líder de una organización terrorista extranjera. Rubio, el 7 de enero, dijo que Estados Unidos tiene un plan de 3 etapas para Venezuela: estabilización, recuperación y un periodo de transición. De nuevo, entiendo qué es la estabilización, entiendo qué es la recuperación, pero todavía no entiendo qué es el periodo de transición. Tal vez por ahora el gobierno existente seguirá encabezado por el ex vicepresidente, ahora presidente, y luego habrá una transición hacia el elegido. No lo sé, todo puede pasar. El enfoque en América Latina todavía puede cambiar 28 veces. Estados Unidos también ha concentrado en el Mar Caribe de Bielorrusia un grupo naval de una escala sin precedentes. El primer ataque conocido a un objetivo terrestre se realizó en diciembre del año 25 contra un objetivo que se utilizaba para cargar partidas ilegales de petróleo. Así lo entiendo, aunque puedo estar confundido. Probablemente no sea un muelle petrolero, sino algo relacionado con drogas. Desde diciembre, las fuerzas estadounidenses detienen petroleros con petróleo que intentan evadir las sanciones, incluyendo el uso de transpondedores y navegando bajo banderas falsas para evitar ser detectados. Trump revivió y reinterpretó la doctrina Monroe, que fue enunciada en el siglo XIX, y ahora alegremente la llamamos la doctrina Donroe, no Monroe, Donroe, Donald Trump. Estados Unidos afirmó su dominio estratégico en el hemisferio occidental con ataques a narcolanchas y la destitución de Maduro por fuerzas estadounidenses en la segunda mitad del primer año del segundo mandato de Trump. Sin embargo, la región estuvo en el centro de atención de la administración desde el principio. A principios del año 25, el presidente inició una campaña de presión, amenazando con retomar el control del Canal de Panamá si la influencia china no era eliminada de ahí. En febrero del año 25, Panamá anunció que no renovaría el acuerdo de cooperación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta con Pekín. Esto fue una gran y seria victoria para la administración de los Estados Unidos, la guerra comercial y la tregua con China. Trump impuso 2 series de aranceles contra China, los llamados aranceles del fentanilo, por el papel de China en el suministro de precursores químicos a los cárteles mexicanos que trafican drogas a Estados Unidos. Aranceles por años de prácticas comerciales injustas de Pekín que afectan la economía estadounidense.
Los aranceles recíprocos que se impusieron después del Día de la Liberación en abril del año 25 elevaron los aranceles de Estados Unidos sobre ciertos productos chinos hasta el 245%. 245%. ¿Recuerdas, verdad? Tras varios ciclos de escalada y desescalada, las partes lograron una tregua comercial de un año en la reunión de Trump con el líder del Partido Comunista de China, Xi Jinping. Eso fue en Corea del Sur, pero en octubre del año 25 según su calendario. Como parte del acuerdo, Pekín aceptó reanudar la compra de soya estadounidense, permitir la exportación de elementos de tierras raras y tomar medidas para reducir el flujo de precursores de fentanilo hacia Estados Unidos. Aranceles y acuerdos comerciales. La amplia política arancelaria del presidente tenía como objetivo reiniciar el comercio global, el regreso de la manufactura a Estados Unidos para compensar, según funcionarios estadounidenses, décadas de prácticas comerciales injustas hacia Estados Unidos mediante aranceles. Los aranceles impuestos en el Día de la Liberación se convirtieron en el punto de partida para las negociaciones comerciales con decenas de países. Como resultado, se firmaron acuerdos con varios países, incluyendo el Reino Unido, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea. Por cierto, los aranceles generaron ingresos récord de 264.000 millones de dólares. El déficit comercial en octubre de 2025 bajó y llegó a su mínimo en 16 años. Los ingresos de aranceles pudieron reducir la deuda pública y el presidente sugirió dar cheques de $2.000 a los ciudadanos usando esos dividendos. Esa medida necesita aprobación del Congreso, pero la Corte Suprema decidirá si los aranceles globales de Trump son legales. Funcionarios estadounidenses dijeron que incluso si se cancelan, el gobierno tiene otras facultades que le permiten seguir cobrando aranceles. Si eso es cierto o no, no lo sé. Por supuesto, sería muy malo si la Suprema Corte anula el derecho de Trump, pero espero mucho que no lo haga. Así es como lo dice la lógica. El presidente debe tener el derecho de hacer este tipo de acciones con nuestros socios y con quienes no lo son tanto, con aquellas personas que no nos tratan muy bien. Billones en inversiones. Las negociaciones comerciales impulsaron un récord de inversiones en nuevas y ampliadas capacidades productivas en el país. La visita de Trump a los países del Golfo Pérsico en mayo del año 25 terminó con la firma de acuerdos por más de $2 billones con los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita. Después agregaron aún más y entonces, por así decirlo, 2 billones más. Los acuerdos comerciales con el Reino Unido, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur trajeron más de $2 billones adicionales en compras y compromisos de inversión en Estados Unidos. En enero, Estados Unidos y Taiwán anunciaron un acuerdo de $500.000 millones para regresar la producción de semiconductores a Estados Unidos. Trump declaró recientemente que el increíble éxito de los aranceles será la fuerza impulsora del renacimiento económico en el país. El cierre de USAID, la reforma de la estructura del gobierno federal, incluyó el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Eso es USAID. La administración de Trump eliminó aproximadamente el 94% de los contratos de la agencia, lo que representó aproximadamente $54.000 millones. Rubio declaró que la organización se desvió de su misión original de promover responsablemente los intereses de Estados Unidos en el extranjero. Se desvió de eso. Desde diciembre de 2025, Estados Unidos ha firmado acuerdos en el ámbito de la salud con más de una docena de países africanos bajo un nuevo modelo llamado Estrategia Global de Salud América. Ante todo, Chapa prometió invertir miles de millones de dólares en el fortalecimiento de los sistemas de salud de estos países, y ellos, a su vez, asumieron compromisos de cofinanciamiento por volúmenes comparables.
Garantizar la cadena de suministro de elementos de tierras raras, una amenaza consciente que representa el control monopólico de China sobre el procesamiento de estos elementos. La administración realizó una serie de inversiones internas y externas para formar una cadena de suministro alternativa de estos minerales críticos. Los elementos de tierras raras son clave para la industria moderna, incluyendo la fabricación de automóviles, electrónica y armamento. En julio de 2025, el Pentágono firmó una asociación histórica con la empresa MP Materials, el mayor extractor de elementos de tierras raras en Estados Unidos, que se comprometió a invertir miles de millones de dólares para apoyar a la empresa estatal y convertirse en su mayor accionista. Además, MP Materials y el Pentágono crearon una empresa conjunta con la Compañía Estatal de Minería de Arabia Saudita y empresas para construir una planta de procesamiento de elementos de tierras raras en los países del Golfo Pérsico. Para que no todo venga de China, no podemos hacer todo aquí para que no todo venga de China. En octubre de 2025, Estados Unidos y Australia acordaron invertir 3.000 millones en proyectos de minerales de tierras raras. Una idea principal de Trump es cambiar por completo la reorganización mundial en los siglos XX y XX-XXI. El mundo fue bipolar cuando la Unión Soviética y Estados Unidos dividieron a los países en dos bloques. Tras la Guerra Fría y la disolución de la URSS, el mundo se volvió unipolar, en el que Estados Unidos empezó a desempeñar el papel de un policía mundial. Por varias razones, Estados Unidos ya no puede ni quiere actuar como gendarme. Y probablemente eso sea correcto, porque al resolver los problemas de otros, en Estados Unidos gastamos nuestras fuerzas, nuestros recursos financieros y, por cierto, las vidas de nuestros ciudadanos. Aislarse y decir que lo que pasa en el mundo no es asunto nuestro permite que el mundo caiga en el caos de guerras y conflictos constantes. Bueno, en todo el territorio del planeta. Por eso Trump propone dividir el planeta en zonas de influencia de 5 o más, y en cada zona de influencia encontrar un país grande capaz de desempeñar el papel de policía regional. Así, a Estados Unidos le corresponderá cuidar y proteger una parte del planeta. Los países grandes y fuertes como China, Rusia y Turquía tendrán regiones donde ellos serán responsables del orden. Europa podría unirse ahora de forma correcta, no como con la absurda Unión Europea. Irán formará junto con los israelíes si Irán se libera de los Itol, y ya liberado, entonces con los israelíes y los sunitas pueden organizar su propio, bueno, llamémoslo así. Un protectorado no será saqueado por el mundo y además el mundo no será globalista. Tener un solo centro que controla a los demás. La competencia entre los protectorados seguirá existiendo. De todos modos, los protectorados elegirán diferentes caminos para desarrollarse. Podrán firmar contratos, acuerdos y alianzas entre ellos. Pero no habrá un solo tirano que pueda someter al mundo entero. No sé si un sistema así parece bueno a largo plazo o, como todos los demás sistemas, terminará agotándose. Pero al menos es una alternativa al caos que existe ahora. Porque ahora se está gestando un caos, ahora América se está yendo, ¿y qué demonios va a pasar en esas regiones que vamos a liberar? Esto no implica una transición hacia un gobierno dictatorial centralizado. Es posible que este sistema lleve a que la humanidad no se autodestruya. Como un loco enfermo, entonces, hace explotar todo el mundo para vengarse de los padres que no lo amaron. Ya sea por injusticias en la escuela, trabajo, o porque si él muere, quiere que todos mueran con él. En cualquier caso, incluso sin saber cómo va a terminar todo esto, a Donald Trump se le puede considerar como una de esas personas que influyen en el desarrollo de nuestra civilización y que intentan resolver no solo cuestiones inmediatas, sino también problemas globales y cuestiones de la humanidad para asuntos internos.
Para ellos es increíblemente importante que en las elecciones de 2026 tengan la mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara Baja como en la Alta. Sería bueno que siguieran bajo control del partido del presidente. Pero también es muy importante que esas personas que los elijan entiendan y participen en la redistribución del mundo que está ocurriendo ahora. Una de las formas de convencer al pueblo de votar por los republicanos es mostrar lo bien que la administración republicana influye en el nivel de bienestar de la gente. Otra es mostrar lo malos que son los oponentes, es decir, el Partido Demócrata de Estados Unidos. Si el equipo económico del presidente trabaja para mejorar el bienestar, y es muy importante hacer que la población sienta que ese bienestar ha llegado, entonces el equipo jurídico y político. El equipo del presidente busca exponer la mayor cantidad de crímenes del Partido Demócrata, y durante la competencia electoral que realmente comenzará a tomar impulso en el verano de este año, demostrar la corrupción. Las prioridades de la democracia y del Partido Demócrata son la población y su impacto en el país. Parece que a mediados del verano habrá cambios significativos en ambas direcciones. Muchos estados que empezaron a deshacerse de este yugo, quería decir basura, pero en realidad es un yugo que todavía existía en el siglo XXV y a principios del siglo XXVI. Quieren eliminarlo porque inevitablemente llevará a resultados negativos. Y así, si se implementa esto, los salarios crecerán, la inflación disminuirá y, lo más importante, aumentaría la cantidad de empleos bien remunerados en el territorio de los Estados Unidos de América. Al mismo tiempo, la expulsión de los inmigrantes ilegales mostrará a los ciudadanos con los salarios más bajos que ahora tienen más trabajo y menos gastos. Todo el país se pegará a los televisores para seguir cómo salen a la luz cada vez más crímenes cometidos por miembros del Partido Demócrata. Y toda esta ropa sucia se lava ante los ojos de todo el mundo. A su vez, el Partido Demócrata intenta por todos los medios evitar que la población se entere de los logros del presidente y que la gente sienta que su vida ha mejorado. Ya que ellos no pueden influir en los precios de ninguna manera, el Partido Demócrata hará lo que sabe hacer, es decir, organizar manifestaciones constantes, disturbios, asesinatos y conflictos que ocurren en las calles de la ciudad. No importa que estas ciudades estén controladas por demócratas. Lo importante es que la televisión, los periódicos, la radio y otros medios de comunicación, que en su mayoría están en manos de los liberales, fingirán que este horror ocurre en todo el país, se extiende y que solo un cambio de poder puede detenerlo. Los republicanos, encabezados por Trump, están haciendo todo lo posible para mostrar qué cambios están ocurriendo y cómo influyen de manera positiva en la vida de los estadounidenses. El Partido Demócrata buscará organizar algo para que los estadounidenses sientan que su vida mejoró. Es decir, los republicanos apostarán al alza y los demócratas, me temo, a la baja. El cuartel general para combatir la mejora de la vida, como lo llamé de manera genial, el cuartel general para combatir la mejora de la vida del Partido Demócrata de Estados Unidos funciona de maravilla, y eso es quizás de las pocas cosas que realmente funcionan bien en el Partido Demócrata. También les funciona muy bien robar al pueblo, a los contribuyentes y desviar el dinero del Estado a los bolsillos del partido. De la misma manera, el PCUS tenía enormes fondos que se llamaban el dinero del partido, así como el Partido Demócrata, sin duda, también tiene guardado el dinero del partido, a ver si puedes llegar a ellos. Pero, por supuesto, el Partido Demócrata tiene mucho más de eso que lo que tuvo el PQS, mucho más de lo que el PQS jamás tuvo. De hecho, señores, empieza el año nuevo y con él la lucha de unos para que en Estados Unidos las cosas mejoren y de otros para que en Estados Unidos las cosas empeoren. Adivinen quién va a hacer qué. Bueno, en realidad esa es la historia del primer año, la historia de las intenciones y los objetivos.
Perdón si fui algo seco, traté de abarcar lo más posible. No olviden dejar su like, suscribirse y también los comentarios no estarían de más. Porque de esa manera sabemos qué piensan, damas y caballeros, y eso es precisamente por lo que hacemos estos programas, recopilamos materiales, los procesamos y hacemos estos programas. Queremos que ustedes piensen. Muchas personas que me escuchan suelen pensar, aunque algunos no lo hacen o solo están de paso, no lo sé, porque el nivel de los programas en la infancia, yo diría así, es mucho más alto que el programa promedio aceptado sobre lo que está pasando en el mundo. Eso es todo. Adiós y hasta la próxima.